Desde lo alto del muro levanto mi voz como centinela despierto en la noche de terror. No cerraré mis ojos si la sombra quiere entrar. Fui llamado a dar aviso y a tu pueblo despertar. Suena el shofar en la distancia, tu palabra corre y rompe cadenas, vuelve el corazón al camino antiguo, vuelve la esperanza, vuelve el reino vivo. Shalom familia, bendiciones, bienvenidos a La Voz de la Atalaya, tercer episodio. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre un programa especial y hoy vamos a estar tocando qué es ser un vidente, para luego la próxima semana entonces ir ministerio por ministerio a discutir, donde es bien importante que nosotros conozcamos ciertos términos, qué es ser un vidente, qué es ser un atalaya, un centinela, quiénes eran los guardianes. Y más adelante vamos a estar dando una serie sobre las fiestas de otoño y vamos a estar enfocando con la venida del Mesías. Vamos a estar hablando un poquito de escatología bíblica. Así que suscríbete a nuestro canal de YouTube Restaurando el Diseño Profético para que reciba todas las notificaciones y usted pueda ser edificado o edificada pidiéndole al Todopoderoso, ¿verdad? Que resuelva cada situación, cada enfermedad, cada proceso que usted pueda estar pasando en estos momentos. Y el propósito de este segmento es hablar de un poco del contexto hebreo, pero también hablar de la venida del Mesías, hablar de que Yeshua viene, hablar de arrepentimiento, hablar de salvación a las vidas, ¿ok? Así que vamos a comenzar ya tocando esta presentación, el servidente, desde una perspectiva hebrea y vamos a estar repasando un poco sobre lo que es el atalaya. Introducción al concepto de vidente. En la tradición hebrea, el concepto de vidente es fundamental para comprender la comunicación divina. A diferencia de la percepción común, el vidente no es simplemente alguien que predice el futuro, sino alguien que posee una percepción espiritual aguda para discernir la voluntad de Elohim en el presente. Aunque a menudo se confunde con el término general de profeta, Naví, el vidente hebreo se distingue por su capacidad visual y contemplativa, siendo el precursor de la función profética más amplia en la historia de Israel. La visión espiritual precede a la proclamación oral. El vidente ve lo que Elohim está haciendo antes de que el profeta lo anuncie. Ahí está, bien clave. El vidente ve primero y luego entonces el profeta lo va a anunciar. Y vamos a ver cuando lleguemos al ministerio profético, al ministerio del profeta, vamos a demostrar que el profeta mayormente sí profetizaba el futuro, profetizaba juicio, pero también hablaba de arrepentimiento. Pero a diferencia del movimiento profético moderno, y no quiero generalizar porque no son todos, mayormente empiezan a hablar a profetizar que el Padre te va a bendecir con una casa, un carro. Oye, sí, el Padre te puede bendecir con un carro o una casa, claro, pero tienes que trabajar. Si tú quieres conseguir una casa o buscar un empleo,
¿verdad? O sea, tienes que primero orar, sea la voluntad del Todopoderoso. Para tú comprar un carro, tienes que trabajar. Entonces, el problema que estamos teniendo aquí es que un profeta tiene que seguir Torah. O sea, si un profeta, y esto es muy fuerte, pero tengo que decirlo, si un profeta no celebra el Shabbat o no guarda el Shabbat, empieza a decir que las fiestas fueron abolidas, es un falso profeta. Es duro decirlo, no me gusta decir esto, pero o sea, el Padre me manda a decir esto y no soy profeta, soy seguidor de Yeshua. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos estos términos, nos vamos a dar cuenta de algo bien interesante, porque hay una etimología, Roe versus José, José. Roe, derivado de ver, se refiere a la percepción directa y clara de la voluntad divina en asuntos presentes y prácticos. Es la visión inmediata, según Primera de Samuel 9:9. José, derivado de Shazá, contemplar, describe a quien recibe visiones profundas a menudo, en estados extáticos relacionados con realidades futuras o celestiales. Ok, aquí tenemos dos bases bíblicas. Vamos a buscar Primera de Samuel 9:9. Y aquí en Primera de Samuel, ven un break. Primera de Samuel 9:9 dice de la siguiente manera. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Elohim, mira la palabra clave. Antiguamente en Israel, estoy leyendo la versión Reina Valera, cualquiera que iba a consultar a Elohim decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llama vidente. O sea, en 1 Samuel 9, ya ahí vemos que Saúl es elegido rey. Entonces, hay otro pasaje, 2 Samuel 24:11. Vamos a 2 Samuel 24:11. 2 Samuel 24:11 dice, y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Adonai al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Yahweh, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. ¡Wow! O sea, es poderoso. Entonces, eh, no voy a profundizar más porque vamos a estar estudiando el libro de Samuel. Estamos estudiando el libro de Jueces y luego entraremos entonces a estudiar el libro de Samuel más adelante, luego que terminemos ese libro de Jueces, vamos a ir con Samuel. Entonces, bien interesante lo que estamos poniendo aquí, porque hablando o repasando lo que era ser un atalaya, el concepto de zafá, etimología, zafá, significa mirar a la distancia, vigilar o estar alerta, implica una posición elevada y una observación constante del horizonte para detectar lo que otros no pueden ver desde el suelo. Función y propósito. Ubicado en el Migdal, torre.
Su responsabilidad es doble: discernir el peligro inminente y comunicar la advertencia mediante el sonido del chofar para proteger la vida de la comunidad. Eso lo hablamos, ¿verdad? En la clase pasada, que le di el ejemplo de las vírgenes prudentes que nosotros tenemos que vigilar. Cuando nosotros vamos a las escrituras, se habla mucho de vigilar, ¿verdad? Déjenme buscar los pasajes bíblicos. Dice, por ejemplo, Primera de Pedro 5:8, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Obviamente este texto se cita mucho, tiene su contexto, pero no voy a hablar de esto ahora. Eso sería ya en un futuro. Pero hay ciertos pasajes donde se habla en la segunda venida, donde Jesús instruye a sus discípulos a vigilar porque no saben el día ni la hora de su regreso, según Marcos 13:33 al 17, Mateo 26:38 y 41, donde Jesús pide a sus discípulos que velaran y oraran para no caer en tentación. Mateo 26:38 y 41. Entonces, en el antiguo pacto, ¿verdad? El profeta es visto como un vigilante encargado de advertir al pueblo para salvar sus vidas. Cuando vamos a Ezequiel 33, el profeta debe vigilar a su pueblo. Es bien importante que usted lea Ezequiel 33, 1 al 20, que lo dimos en la introducción y en la clase pasada. ¿Ok? Entonces, algo que me llama mucho la atención aquí es que hay una responsabilidad de la atalaya. Porque si nosotros leemos este pasaje, dice, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Vamos a estar hablando sobre el concepto de impío, que es ser un impío. Eh, Luego que daremos esta serie sobre los 5 ministerios, vamos entonces a ir hablando sobre el concepto de impío, porque se ha malinterpretado dentro del sistema religioso, de que se ha dicho que toda persona que no haya aceptado al Mesías es un impío. O sea, no, o sea, tenemos que estudiar el contexto de aquella época, ¿ok? Entonces, consecuencia, negligencia. Si el atalaya ve el peligro, o sea, por ejemplo, yo veo el peligro de una persona y callo, es legalmente responsable de la pérdida de vidas. O sea, yo me hago responsable porque yo callé. Fidelidad. Si el atalaya advierte, su responsabilidad cesa. La decisión de obedecer recae en el oyente. Y el propósito, la advertencia no es para condenar, sino para dar oportunidad al arrepentimiento. Es un concepto, ¿verdad? Teshuvá, que significa retornar al camino del Eterno. La voz de la atalaya y el chofar. El chofar, un cuerno de garnero, era el instrumento de la atalaya. Su sonido no era una sugerencia, sino una señal inequívoca de alarma que exigía una respuesta inmediata de toda la comunidad. Claridad y urgencia. La voz de la atalaya, col, debe ser clara y sin titubeo, o sea, no puede dudar. En el contexto espiritual, representa el mensaje profético que advierte sobre peligros, insta a la techuva al retorno, al arrepentimiento, y va a preparar, ¿verdad?, al pueblo
para esos tiempos finales. Y hay una responsabilidad, no es una observación pasiva. La voz de la atalaya activa la defensa y la preparación. El silencio de la atalaya es el ser cómplice, la complicidad. Su voz es la salvación del pueblo. Aquí hay una gráfica donde la característica, el profeta Naví viene de la palabra Nabá, proclamar, hablar, proclamador, vocero de Elohim, oral, mensaje hablado, énfasis, transmisión del mensaje y un ejemplo bíblico, Moisés, Jeremías, eran profetas. Vidente, Ra, ver, perceptor de la voluntad divina en lo inmediato. La naturaleza era visual, percepción directa, observación y discernimiento práctico. Un ejemplo bíblico es Samuel en esa etapa temprana. Era un vidente, también era profeta. Vidente, Chosé, Chazá, contemplar, percibir. Contemplador de visiones y revelaciones profundas. Visual, visiones extáticas, revelación de lo futuro celestial. Videntes de reyes, Cat. Conclusión, el llamado a la vigilancia. O sea, dice la palabra, ¿verdad? En Mateo 24 dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro, ¿verdad? Vuestro Mesías. Eso se conecta con John Terúa, que lo vamos a estar hablando, ¿verdad? A la medida que avancemos. Vamos a estar comenzando esta serie como para agosto, hasta la fiesta, ¿ok? El llamado a vigilar se habla del discernimiento. Como videntes, estamos llamados a desarrollar una percepción espiritual aguda para discernir los tiempos y la voluntad de Elohim en un mundo de confusión. Vamos a estar dando una clase sobre lo que es discernimiento de espíritu de los 5 ministerios. También vamos a hablar, a dar una serie sobre los dones espirituales. O sea que estén pendientes porque realmente todos los chavos pues vamos a estar subiendo videos. Digo, o sea, el sábado a las 8 de la noche. La fidelidad, la responsabilidad de la atalaya no es ser popular, o sea, no es ser reconocido, no es ser de fama, sino ser fiel al mensaje recibido sin añadir ni quitar de la advertencia divina. La proclamación, la voz de la atalaya debe resonar con claridad, o sea, que tiene que ser claro. El silencio ante el peligro espiritual es una negligencia que tiene consecuencias eternas. La vigilancia hebrea nos enseña que la visión espiritual siempre debe conducir a una acción de preparación y arrepentimiento colectivo. Y aquí vemos, ¿verdad? Esta referencia que usted puede ver, las fuentes de investigación, godquestion.org, definiciones etimológicas de Roe, José y Safá en el contexto bíblico. Y aquí están algunos términos. Entonces acá yo tengo otra información que usted puede buscar también. Déjeme ver si puedo, si me sale. Aquí estamos. ¿Ok? Esta información está aquí. The God Question. ¿Ve? Aquí se valida la información, primera de Samuel 9:9. Y dice, existen palabras hebreas que se traducen como vidente, roé y chosé. Primera de Samuel 9:11 dice, mientras subían la colina hacia la ciudad, se encontraron con unas jóvenes que salían a sacar agua y les preguntaron, ¿está aquí el vidente? O sea, hay esos dos términos. Son las dos más comunes. Segunda de Crónicas 9:29. Dice, ahora bien, el resto de los hechos de Salomón, desde el principio hasta el final,
no están escritos en la historia del profeta Natán, en la profecía de Ahías el Silonita y en las visiones del vidente Ido acerca de Jeroboam, hijo de Nabat. Podría diferenciar entre profeta y vidente, ¿ok? Entonces, en Jeremías, ¿verdad? Jeremías 1, 11 al 13, también se habla, se toca porque otro profeta, Jeremías, también ejercía como vidente. Nótese que Elohim no le pregunta a Jeremías qué siente o piensa, sino que ve. Después de que Jeremías tiene la visión, Elohim le da una comprensión de su significado. Entonces ahí da entonces el entendimiento de la profecía. El término vidente no se usa en el Nuevo Pacto, pero aún así hubo profetas que tuvieron visiones. El apóstol Pablo tuvo una visión del cielo, segunda de Corintios 12:2, al igual que Esteban y también Juan. Los videntes bíblicos poseían un don único, pues Elohim se comunicaba vividamente con ellos y a través de ellos. Su fidelidad al escribir lo que vieron contribuyó a completar la palabra de Elohim tal como la conocemos hoy. O sea, también en cada ministerio yo voy a tratar de hacer varias secciones de cada ministerio. Ahí vamos a estar tocando mucho. También dentro de eso vamos a estar tocando el concepto de impío. O sea, vamos a hablar primero de ese concepto de impío y luego entonces entramos a los 5 ministerios, que creo que serían ya como en unas 2 semanas, para luego entonces, después de ahí, pues entonces entrar a lo que es los pasos para venir al Evangelio y por ahí seguimos, si el Eterno lo permite, porque quiero también hablar un poquito sobre Samuel, la serie de Samuel. Vamos a ver cómo lo acomodo, ¿verdad? Para que usted pueda aprender un poco sobre qué es ser un atalaya. Así que muchas bendiciones, feliz semana. Si te gustó este video, dale like, dale a la campanita, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Bendiciones y recuerda que Yeshua te espera con los brazos abiertos. Shalom.